El psiquiatra Otto Der, Premio Nacional de Medicina, ha publicado recientemente este fascinante libro, Psiquiatría y Cultura, artículos y ensayos escogidos, de la editorial Universidad Diego Portales. En uno de estos artículos, el profesor se dedica a contrastar el delirio místico de ciertos enajenados mentales versus las visiones divinas con las que nos podemos encontrar en los relatos bíblicos. Sus conclusiones son fascinantes y de ellas hablaremos en este nuevo capítulo de Books and Films aquí en PFW. Entre los innumerables casos que el profesor Der ha visto en su vida profesional, escoge dos interesantes para abordar la relación entre visiones divinas y la locura. Uno de esos casos fue aquel de una mujer de 50 años de clase media alta, profesora de religión en escuelas pobres, que antes de casarse había tenido ya un episodio psicótico paranoideo, pero que posteriormente habría desarrollado una vida relativamente normal hasta que después, en su mediana edad, termina sufriendo una especie de ataque de bullying de parte de sus estudiantes, y habría sido ese el gatillante para que revivieran sus problemas. Sumida en la angustia, experimentó tal nivel de fenómenos alucinatorios que la pusieron fuera de sí e hicieron necesaria su hospitalización, habida cuenta de sus intensos delirios. En concreto, su delirio consistía, entre otras cosas, en haber visto a Jesús directamente. Un día yo estaba en mi cama y lo vi ahí parado, en el jardín junto a la piscina, mirándome a los ojos, con los cabellos largos y sus manos un poco recogidas como un conejito. Otro día estaba yo leyendo el libro Camino de Monseñor Escrivá de Balaguer y lo vi ahí de pie, en todo el ángulo de la puerta de mi pieza, pero en blanco y negro, sin colores. Como explica el neurólogo Marcos Quevedo en este libro, que paso el dato, lo pueden encontrar en Chile en todos los kioscos a solo 2.000 pesos chilenos, algo así como $2. En este libro se explica entonces el concepto de delirio. El contenido de la conciencia parece estar alterado, mientras que el nivel de conciencia no lo está. Se define el delirio entonces como una creencia que se vive con una profunda convicción, a pesar de que la realidad demuestra claramente lo contrario, por lo que aunque en el nivel de conciencia estemos despiertos, un fallo al distinguir lo que consideramos como real de aquello que no lo es, sería el rasgo definitorio del delirio. Las personas con este trastorno, al ser confrontadas con la evidencia, son capaces de crear verdaderos enredos y muy complicadas tramas para justificar sus creencias. Lo que estaría pasando científicamente hablando es que su cerebro inconsciente busca maneras de engañar al cerebro consciente. Y tan fuerte es la convicción del delirante que podría pasar una prueba de polígrafo sin problemas. El segundo caso que relata el Dr. Der es todavía más pintoresco. Era un campesino del norte de 26 años, cuidador de cabras, quien sufría de crisis epilépticas generalizadas desde los 16 años. Y posteriormente se le agregó otra cosa más, psicosis paranoidea. Su delirio consistía en lo siguiente: decía que el epiléptico, o sea, él mismo, había muerto, y quien habría sobrevivido era Jesús, que él había estado en el cielo sentado a la derecha del Padre, donde se había sentido muy a gusto, y había podido comprobar que en el cielo todo estaba hecho de oro. Lo curioso es que a pesar del tratamiento con altas dosis de neurolépticos, el paciente no modificó en nada su delirio. Sin embargo, no volvió a tener crisis, y por eso es que el profesor dice que su paciente cambió las crisis por la locura. En la sociedad secularizada y desacralizada en que vivimos, las experiencias propiamente religiosas,
los verdaderos encuentros con Dios se han hecho más y más escasos. Por eso es que prácticamente el único contexto en el cual se mantiene viva aún esta experiencia con lo sagrado, en opinión del profesor Der, es en la locura, tanto en la esquizofrenia como en las psicosis maníaco-delirantes y en especial en las psicosis epilépticas. Las ideas delirantes con contenidos místicos son altamente frecuentes. Cuando el profesor de psiquiatría de la Universidad Católica Jorge Barros aborda el tema de la esquizofrenia en este relativamente viejo libro titulado Fundamentos de Psiquiatría Clínica, explica el fenómeno del delirio, enseñando que el delirio es una convicción que los pacientes mantienen con total certeza y para lo cual los enfermos no admiten refutación. ¿Se salva algo auténticamente divino en toda esta sarta de visiones y locuras en la era contemporánea de la ciencia moderna? La opinión dominante en la divulgación científica es que no. Eric Kandel, científico y psiquiatra estadounidense, premio Nobel de Fisiología, afirmaba que el precepto subyacente de la nueva ciencia de la mente es que todos los procesos mentales son biológicos, que todos dependen de moléculas orgánicas y procesos celulares que ocurren literalmente en nuestras cabezas, y por lo tanto cualquier desorden o alteración de esos procesos también debería tener una base biológica. Pero ¿qué puede responder un neurólogo, psiquiatra o neurocirujano cristiano al respecto? En nuestro especial Alma, Física, Neurociencias y el Método Científico lo explicamos con peras y manzanas. Acceda a él y a todos nuestros especiales uniéndose como miembro de este canal de YouTube por tan solo $3 aproximadamente, o bien inscríbase en nuestro curso Derecho Penal, Física y Neurociencias, en donde va a hallar este especial en la zona de apéndices de clases adicionales. Pero en términos muy sencillos, y para no ser un simple mercachife que viene aquí a dejar en suspenso la respuesta esperando a que adquieran los productos del proyecto, diremos que los médicos creyentes postulan hoy que la neurociencia moderna y la fe no son para nada contradictorios, sino que complementarios. Para ellos hay algo de naturaleza metafísica en la mente que no puede ser estudiado por la propia ciencia. Las experiencias subjetivas y la moralidad son algunos ejemplos. Hemos hablado varias veces de este tema, no solo en el especial respectivo, sino que en varios capítulos en este canal, así que si están interesados, búsquenlos. ¿Quieres obtener una mirada amplia y sistematizada del fenómeno del libre albedrío y la naturaleza de la conciencia? Inscríbete en nuestro curso Libertad, Determinismo y Conciencia, en donde hallarás explicado con peras y manzanas la visión de estos problemas desde el punto de vista de las ciencias experimentales, la filosofía, la teología e incluso te enterarás de un análisis de obras literarias que han abordado excelsamente el gran misterio de la libertad y la conciencia humana, tanto en la literatura como en el cine. En los especiales de PFW descubrirás un mundo de fascinantes conocimientos, la filosofía detrás de Interstellar, el futuro de la inteligencia artificial, el misterio científico de la sábana santa, la relación entre los exorcismos y la psiquiatría moderna, las profundas reflexiones del físico Werner Heisenberg y hasta un especial cosmológico de 3 partes sobre el origen del universo, entre muchos contenidos más ya disponibles y tantos otros en producción. Accede a todos nuestros especiales haciéndote miembro de este canal por tan solo $3 mensuales aproximadamente y sumérgete en los contenidos exclusivos de Patagonia Fluo. PFW. Nos une la ciencia, nos apasiona el conocimiento. Por todo lo que hemos estado comentando en este episodio, es que resulta muy interesante el contraste que hace el Dr. Der con los encuentros divinos bíblicos versus los casos de enajenación mental. Cuando Moisés logra comunicarse con Dios, le pide a él que le muestre su gloria, y entonces Dios le responde: yo haré pasar ante ti toda mi bondad y pronunciaré ante ti mi nombre, pero mi faz no podrás verla, porque no puede verla hombre y vivir, agregando más tarde que podría Moisés ver sus espaldas, pero que su rostro no lo verá. Este punto habría sido de profundo interés para San Agustín, quien habría explicado en sus escritos que la visión de Dios no cabe sino con el deseo de Dios mismo, quien se hace manifiesto a quien quiera, como quiera y bajo las apariencias que él quiera. Pero en estricto rigor, Dios permanece invisible en su naturaleza,
añadiendo este notable filósofo que Dios no puede aparecer tal como es en esta vida, en que se vive bajo los sentidos de la carne corruptible. Una frase final que, dicho sea de paso, es bastante conteste con los modernos estudios neurocientíficos. El caso del encuentro de Jesús con los discípulos de Emaús muestra también analogías con esto. Al caer la noche, los discípulos le van a pedir a este forastero que permanezca con ellos. Al principio de la cena tampoco lo reconocen, pero en el momento en que él toma el pan y lo bendice, lo parte y se los da. Solo ahí se le abren los ojos a los discípulos y lo reconocen. No obstante, acto seguido y sin mediar ninguna otra acción, se lee que desapareció de su presencia, dándose entonces una perfecta sincronía entre la apertura de los ojos con el reconocimiento del objeto, por una parte, y el final desvanecimiento, hasta el punto que no queda claro si es el objeto el que desaparece realmente o es el sujeto el que, al tomar conciencia de la presencia divina, disipa, por así decirlo, la representación figurativa y se queda solo con aquella realidad superior, pero inasible a los sentidos. En el cristianismo se da la particularidad de que el discurso, el logos mismos, se hace carne, es decir, se unifica y sintetiza en la persona de Cristo. Por eso es que el camino normal va a ser entonces la meditación y la plegaria, y habrá que olvidarse de pretender el logro de un encuentro directo, cara a cara con la divinidad. Un ejemplo extremo de imposibilidad de un encuentro frontal es el famoso relato de Saulo de Tarso. Estando ya cerca de Damasco, de repente se ve rodeado de una luz del cielo y, cayendo a tierra, oye una voz con quien dialoga, en tanto que los hombres que la acompañaban oyen la voz pero sin ver a nadie. Pablo entonces se levanta pero ya no veía, al punto que estuvo sin ver durante 3 días. Uno podría estar horas y horas analizando este momento de San Pablo desde el punto de vista teológico porque es fascinante, pero tenemos que seguir avanzando. Extraordinariamente, el profesor Otto Dehn enlaza este acontecimiento con las palabras de uno de sus poetas favoritos, el alemán Rainer Maria Rilke, cuando dice sobre los ángeles: ¿quién, si yo gritase, me oiría desde los coros de los ángeles? Y aun suponiendo que alguno de ellos me acogiera de pronto en su corazón, yo desaparecería ante su existencia más poderosa, porque lo bello no es sino el comienzo de lo terrible. Todo ángel es terrible. Esto significa que lo divino, lo trascendente, es insoportable en su proximidad, al menos visual. Los famosos místicos de la tradición española, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila, de esta última tenemos un podcast súper interesante, búsquenlo en el canal. Santa Teresa, por ejemplo, en Las Moradas Sextas, advierte sobre los peligros de las falsas visiones y contemplaciones, porque ellas pueden deberse tanto al demonio como a la propia imaginación. De hecho, su famoso libro de la vida, está repleto de esas falsas visiones en contraste con las auténticas. Una lectura más que recomendada, yo la tengo completamente marcada porque este libro es realmente fascinante. Bien arduo el lenguaje, ¿cierto?, que utiliza Santa Teresa, pero una vez que uno se mete, es tremendo. Y ahora estamos en condiciones de concluir con el contraste, toda vez que el profesor Dehn da cuenta de esa notable dicotomía entre lo que pasa en el encuentro divino con lo que pasa verdaderamente en la locura, que es lo que podríamos llamar falsa divinidad. Los encuentros delirantes con Dios suelen ser frontales, no guardan nada al misterio. Tan directo e inmediato es el encuentro que el paciente duda de si él y Dios no son acaso la misma cosa, con lo cual la divinidad pierde toda su grandeza y majestuosidad. Por eso es que Tellenbach decía que en el delirio religioso no se percibe la auténtica luminosidad que procede del mundo divino. Y por último les quiero contar una anécdota. Seguro, si ustedes son santiaguinos o incluso chilenos, habrán oído hablar de un personaje que se llamaba el Divino Anticristo, que era una especie de vagabundo que andaba con un carrito. Yo siempre me lo topaba en las mañanas cuando iba a la universidad, porque
para entrar a la universidad yo entraba por la parte trasera, donde está Marcoleta, Urgencia. Ustedes, los que conocen Santiago, entenderán de lo que estoy hablando. Bueno, por ahí siempre andaba este señor. Y este señor siempre hablaba de cosas súper extrañas, entre extraterrestres. Bueno, no sé si tenía esquizofrenia, la verdad que no conozco realmente cuál era el diagnóstico, pero sí es bien curioso, ¿no? Que al parecer habría tenido estos encuentros divinos, pero evidentemente era una persona con problemas psiquiátricos importantes, ¿no? Decía el mito que había estudiado informática o había tenido unos estudios bien importantes en no sé qué universidad, creo que en la Católica Valparaíso, después se fue a Santiago. Es toda una historia, no la conozco muy bien, pero en una de esas podríamos hacer hasta un capítulo hablando de este personaje que me parece que falleció hace algunos años atrás. Bien interesante, se ponía ahí a las afueras del hospital con sus escritos, hechos a mano. Eran unos libros que actualmente deben ser una reliquia en manos de quien alcanzó a comprarle. Así que bueno, para que vean ustedes que hay una diferencia sustancial de naturaleza entre el encuentro divino del enajenado mental y el encuentro auténticamente divino o místico.